El viernes, el sexto día de la semana, los mercados en Jerusalén están llenos de jalá, que es hecho diferente a los otros días de la semana. En ese día, el jalá está cubierto en miel y le ponen pasas de uva, porque es una sombra profética de cuando el Mesías reinará sobre la tierra durante el Shabbat o ese Shabbat milenario, donde la vida en la tierra será dulce. Yeshua, en la última noche que tuvo con sus discípulos antes de su crucifixión, tomó pan y bendijo al Todopoderoso diciendo: Baruch atah Jehová Eloheinu melech haolam, hamosi lechem min haaretz. Bendito eres tú, Jehová nuestro Dios, Rey del universo, quien saca el pan de la tierra. Y dijo: Esto representa mi cuerpo que será quebrantado por vosotros. Cada vez que hagan esto, háganlo en memoria de mí. Así que entonces la santificación del Shabbat, este Kiddush que hacemos, separa este día a los demás y hace una separación de esta conmemoración que hacemos desde que Yeshua lo hizo con sus discípulos. Luego Yeshua bendijo al Todopoderoso con esta oración que el Melech Tzadik le dijo a Abraham cuando bendijo al Todopoderoso: Baruch atah Jehová Eloheinu melech haolam, Borei pri hagafen. Bendito eres tú, Jehová, nuestro Dios, Rey del universo, quien trae el fruto de la vid. Y Yeshua dijo: Esto representa el pacto renovado que será pago con mi sangre. Cada vez que hagan esto, háganlo en memoria de mí. Y con eso hacemos un recordatorio de la muerte del Señor y lo que Él pagó por nuestra redención hasta su regreso. Bueno, comencemos el día de hoy, donde nos quedamos la última vez, sobre estos falsos profetas, estos falsos apóstoles que dicen ser enviados por el Señor, pero solo se han enviado ellos mismos. Oh, aquí puedo hacer dinero dentro del mundo cristiano, dentro de las raíces hebreas. No, has probado a los que dicen ser enviados y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia, has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero sin embargo, tengo esto contra ti: has dejado el amor que me tenías al principio. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hacías al principio. Si no, vendré y sacudiré tu candelabro de su lugar. Aunque tienes esto a tu favor, que odias las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también odio. Escuchen, este es el Mesías hablando con todo su corazón, diciendo que hay cosas que él aborrece dentro de la iglesia que están ocurriendo el día de hoy. Ya hemos hablado de esto en los previos episodios y les recomiendo, damas y caballeros, que se vean todos los episodios de esta serie, porque estas son las cosas que el Mesías odia. Y sin embargo, la doctrina de los Nicolaitas es el modelo por el cual se basan todos los sistemas religiosos de hoy, incluyendo al movimiento de las raíces hebreas. El nicolaísmo es tan popular porque hay personas que les encanta controlar y manipular a la gente. Pero en este ministerio nos enfocamos en hacerlo libre de la manipulación, en alejarlo de la intimidación de otros. Usted se gobernará a sí mismo a través de la palabra del Todopoderoso y no será controlado ni manipulado por aquellos que dicen tener una palabra del Señor para su vida, diciéndole que tiene que seguir sus reglas y regulaciones, porque o si no, está pecando en contra del Todopoderoso. Las obras y doctrina de los Nicolaitas es algo que el Mesías aborrece con todo su corazón, pues él tiene verdadera pasión por la verdad y él quiere cortar las ataduras que la religión ha puesto sobre su pueblo. Ahora quiero que vayamos rápidamente a Mateo capítulo 23, versículo 1, donde Yeshua se dirige a la muchedumbre, y estamos hablando a cientos de miles de personas que están allí en Jerusalén para la celebración de la Pascua, que ocurrirá en solo 2 días. Entonces Yeshua habló a la muchedumbre y a sus discípulos, que están en el monte del templo en este momento, diciéndoles: los escribas y fariseos se sientan en la cátedra de Moisés, o en la silla de Moisés. En otras palabras, pretenden tener autoridad mosaica. Por eso hablamos sobre la silla de Moisés y la silla de Satanás, pues la silla representa autoridad. Cuando ellos se sientan en esa silla, en esa cátedra, ellos pretenden tener autoridad mosaica.
Por lo tanto, haced y observar, y en el antiguo Mateo hebreo dice, todo lo que Moisés os diga que hagan, pero no hagáis según, y presten atención porque les voy a dar las palabras en hebreo, las palabras según el antiguo Mateo hebreo. No hagáis según los takanot y maasim de los fariseos, de los prushim. No hagáis según ellos. Takanot son reglas inventadas por los fariseos que cambian o niegan las leyes bíblicas, a las cuales se nos dijo que no podíamos ni agregar ni sustraer. Así que Takanot, por su mera definición, es el quebrantamiento de la Torá. Y es por eso que Yeshua le dice a ellos, cuando vienen a él y le dicen, ¿por qué sus discípulos no comen, cuando comen pan, no se lavan las manos según los Takanot de los ancianos? La tradición de los ancianos en la Reina Valera. No, la tradición es una traducción completamente errónea. Esto no es una tradición como el comer pavo en el Día de Acción de Gracias aquí en los Estados Unidos. No, esto es takanot en el hebreo. ¿Por qué tus discípulos quebrantan los takanot de los ancianos? Y Yeshua les responde, ¿y por qué vosotros quebrantáis los mandamientos de Dios por vuestro takanot? Takanot es claramente la definición del quebrantamiento de la Torá, y Yeshua nos dijo claramente, no guardéis los takanot de los fariseos, ni sus maasim, de lo cual hablamos la última vez. Vaya y vea los previos episodios, porque ellos dicen, pero no hacen. ¿Y qué es lo que ellos dicen? Ellos dicen seguir a Moisés, pero no hacen lo que Moisés dice que hagan. Ellos atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ni con un dedo quieren moverlas. Hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Escuchen, por esto es que ellos hacen lo que hacen, porque quieren ser admirados por los hombres. Y él les dice que esta es la hipocresía, esta es la máscara que los líderes religiosos se ponen. Y esto no está hablando solamente de los fariseos, esto está hablando de todos los sistemas religiosos en el planeta donde sus líderes se ponen máscaras, donde sus líderes son unos hipócritas. Y si usted es honesto con usted mismo, usted sabe que los puede reconocer inmediatamente. Pero si usted también está jugando juegos, no se preocupe que no los reconocerá, no reconocerá la doctrina de los nicolaitas. Los líderes nicolaitas no lo enseñarán, no tienen ni media idea de qué se trata porque ellos están cegados por su propio engaño. Ellos se han engañado a sí mismos por estar engañando a otros y Yeshua dice, como no guardáis la verdad que tenéis os será quitada. Esa es la promesa de Yeshua para los que dicen seguirle. Es por esto, saben, yo recibí varias llamadas esta semana de congregaciones, de líderes, de pastores, de ancianos, los cuales pensaban que yo estaba hablando de su denominación en particular, de su congregación en particular, cuando estuve hablando hace un par de semanas sobre la doctrina de los nicolaitas. O sea, en verdad no, yo no estaba hablando de nadie en específico. Yo simplemente estoy exponiendo la información, pero estas personas lo identificaron como su ministerio. Los ancianos lo asociaron con la doctrina de sus propios ministerios. Dios mío, eso es el Espíritu Santo identificándolo con su propio dedo. Al que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu le dice a las congregaciones. Están siendo dominados por el sistema nicolaita y deben abrir los ojos. Y a los líderes que les sirva el zapato, que se lo pongan, pues recibirán lo suyo. Así es. Ya he dicho mi parte, ahora mejor continuemos. Ellos hacen todo para ser vistos por los hombres, ensanchan sus filacterías, enlargan los sisis de sus talit, así era como lo hacían en aquellos tiempos, pero el día de hoy hacen básicamente lo mismo. Aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas. ¡Oh, rabí! ¡Oh, reverendo esto y aquello! ¡Oh, pastor yo no sé qué, yo no sé cuánto! ¡Oh, mi querido apóstol, él está casi flotando por lo santo que es! Les encanta ser exaltados y que la gente los llame rabí, lo cual significa grande, cuando Yeshua dijo que no dejen que nadie los llame rabí, porque entre todos ustedes solo hay uno el cual es grande, el Mesías. Escuchen, rabí significa grande o exaltado, eso es lo que es. Él dijo que todos vosotros sois hermanos. No llaméis a ningún hombre vuestro padre en la tierra, solo tenéis a un padre y está en el cielo. No dejéis que nadie os llame el maestro. Pues solo uno es vuestro maestro, el Mesías. El que es mayor entre vosotros sea vuestro servidor. Porque el que se enaltece será humillado, será puesto en su lugar. Pero el que se humilla en servicio a otros,
esa persona será enaltecida. Eso es lo que Yeshua está clarificando y está exponiendo como su posición, que Él es el único grande, el único rabí, el único Mesías y todos nosotros somos hermanos. O sea, esto es lo que Yeshua estuvo haciendo constantemente en contra de los fariseos. Él le mostró al pueblo la diferencia entre los mandamientos de Moisés y los takanot de la religión. Yeshua nos liberó de la religión, pues la religión es la puerta ancha que lleva a la perdición. Pero los líderes nicolaitas guían al pueblo como si fuesen ovejas perdidas. Mateo capítulo 23, continuemos, versículo 13. Pero ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, mentirosos, engañadores, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y por pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para ser un prosélito, y cuando llega a hacerlo lo hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros. Ay de vosotros guías ciegos, y no es guías ciegos en el hebreo. Es sillas ciegas, se sientan en la silla de Moisés, pero son sillas ciegas. Los cuales dicen, no hay nada que alguno jure por el templo, pero si alguno jura por el oro del templo, contrae obligación. Tontos ciegos, torpes, idiotas. ¿Qué es más importante, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, no hay nada que alguno jure por el altar, no hay problema alguno. Pero el que jure por la ofrenda que está sobre él, contrae obligación. Ven, ellos hacen sus propias reglas porque la escritura dice que debemos hacer y cumplir nuestros juramentos a Jehová. Así que ellos decidieron que si juran en nombre de alguna otra cosa es como si tuviesen los dedos cruzados detrás de la espalda, no tienen que cumplir el juramento. Así le pueden decir a la viuda, hey, danos la herencia que te dejó tu marido y nosotros nos encargaremos de cuidarte el resto de tus días. Suena bien, piensa la mujer confiando en estos hombres, y juramos por el templo que cumpliremos nuestra promesa. Bueno, unos meses después, bueno, ¿y en dónde está mi dinero? No tengo nada de comer. Oh, lo siento, juramos por el templo, entonces no tenemos que cumplir la promesa. Solo tenemos que cumplir las promesas que hacemos en el nombre de Jehová. Es por esto que es importante leer el Mateo hebreo, porque en el griego aparenta decir que Yeshua nos dice que no juremos en lo absoluto. Incorrecto. Si fuese así, Yeshua estuviese contradiciendo la Torá porque la Torá nos dice que hagamos nuestros juramentos a Jehová. En el Mateo hebreo dice, no juréis falsamente por nada, que tú sí sea sí y tú no sea no. Pueden leer más acerca de esto en los evangelios cronológicos donde resolvemos problemas que no se pueden responder ni en el inglés, ni en el español, ni en el griego, ni en el arameo, ni en la Septuaginta, ni en ninguna otra traducción antigua. Desafortunadamente no se podían responder hasta que tuviésemos el antiguo Mateo hebreo, el cual, el mismo Eusebio dijo que él vio el antiguo Mateo hebreo en Cesarea, pero no lo pudo leer. Y eso fue en el año 300 de la era común. Ahora, adelantémonos hasta el versículo 35, donde Yeshua continúa reprendiendo a los fariseos. Para que recaiga sobre vosotros la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías. Ahora, su versión Reina Valera dice la sangre de Zacarías, hijo de Berequías. Bueno, eso es algo que los rabinos usan para decir que el Nuevo Testamento es falso, porque Zacarías, hijo de Berequías, no murió entre el templo y el altar, él fue apedreado. Y fue apedreado a las afueras de la ciudad. De hecho, en el antiguo Mateo hebreo no dice hijo de Berequías, ni en el Evangelio de Lucas cuando está hablando de este mismo evento. Y es porque no era Zacarías hijo de Berequías. Y en los evangelios cronológicos yo les demuestro que al Zacarías que mataron entre el templo y el altar fue a Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Para que recaiga la culpa de la sangre derramada desde el justo Abel hasta Zacarías, padre de Juan el Bautista, a quien asesinasteis entre el templo y el altar. En verdad os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Oh Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisisteis? He aquí, vuestra casa se os deja desierta.
Y desde ahora no me volveráis a ver hasta que digáis las palabras proféticas del rey David. Baruch haba Boshem Jehová. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Y allí Yeshua salió furioso del templo y se fue en camino al monte de los olivos, y allí le dijo a sus discípulos, a los 3 que estaban con él, sobre el fin de la era y lo que ocurrirá en aquellos días. Pero bueno, ahora regresemos al libro de Apocalipsis en el capítulo 2, versículo 7. Escuchemos lo que dice en esta hermosa promesa. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las Quejilot. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Y en dónde encontramos el momento en que esto se va a cumplir? En Apocalipsis capítulo 22, versículo 2. Allí es donde en el cielo nuevo y la tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra ya pasaron, allí habrá un árbol en medio del paraíso, y sus hojas serán usadas para la sanidad de las naciones, para su sanidad, para su beneficio, para la salud de las naciones. Como dijo Hipócrates de Cos, que la comida sea vuestra medicina y la medicina vuestra comida. Y de hecho, en el libro de Apocalipsis es el árbol de la vida, el que es de alimento para la sanidad de las naciones que coman de él, el cual está en medio del paraíso. Damas y caballeros, el paraíso no está disponible ahora. ¿Ok? El paraíso fue removido en el jardín del Edén y no será restaurado hasta el final de los días. Allí es cuando será restaurado el jardín. Es por esto que Yeshua le dice a uno de los que estaban colgados con él: de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Te digo hoy, no que hoy estarás. Yeshua ni siquiera estuvo ese día en el paraíso. Él estuvo 3 días y 3 noches en la tumba. Así que ese malhechor no estuvo en el paraíso con Yeshua en ese día. Él lo estará al final de los días porque Yeshua se lo prometió, porque Yeshua tiene las llaves de la muerte y el Hades y la tumba. Y cuando Yeshua use esa llave al final de los días y levante a los muertos, ese hombre podrá venir y comer del árbol de la vida. Ahora vayamos a Esmirna, versículo 8. Escribe al mensajero de la Quejila en Esmirna. El primero y el último dice esto. El primero y el último, el alfa y la omega, el alef y el tav. El que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Y de nuevo, esto está haciendo referencia a Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 y 18, donde Johanán ve la revelación de Yeshua y él le dice que él es el primero y el último, que él es el que estuvo muerto pero ahora está vivo. Y damas y caballeros, Yeshua está vivo. Él está vivo por los siglos de los siglos. Y él le dice, para comunicarles esto, a los de Esmirna: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser Israel y no lo son, sino que son sinagoga de Hasatán. Ahora, yo sé que en su versión Reina Valera dice judíos, y vamos a profundizar en eso, pero quiero que por ahora me presten atención en este pequeño detalle. Quiero que hablemos de la asamblea, la Kehilá, la sinagoga de Hasatán. Hasatán en hebreo es el adversario. Y cuando vamos a Pérgamo, a la congregación en Pérgamo, a la Kehilá en Pérgamo, aquí en el capítulo 2, en el versículo 13, en el elogio, Yeshua les dice lo siguiente: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono o la silla de Satanás, el adversario. Y de hecho, allí en Pérgamo es donde se encontraba el templo de Zeus. El trono de Satanás estaba en el templo de Zeus, y él de hecho les continúa diciendo: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Ven? El trono de Satanás era una estructura que estaba dentro del templo de Zeus en Pérgamo. Y en este trono de Satanás, dentro del templo de Zeus, fue donde se asesinaron cientos de creyentes mesiánicos en la ciudad de Pérgamo. En 1902, la estructura fue removida de Pérgamo y llevada a Berlín por Kaiser Wilhelm II. Adolfo Hitler usó el trono de Satanás como su modelo estructural para construir su teatro militar en la ciudad de Nuremberg.
Luego, después de la Segunda Guerra Mundial, el trono de Satanás fue llevado a Rusia por Stalin, el cual subsecuentemente asesinó a millones de sus compatriotas. Unos años después, el trono fue regresado a Berlín en 1958, donde se encuentra al día de hoy y está en el mismo museo donde se encuentra la puerta de Ishtar, la puerta de la diosa de fertilidad de Babilonia. O sea, son increíbles en su construcción, el trono de Satanás y la puerta de Ishtar, pero ambos representan la autoridad de Satanás sobre la tierra. Pues Satanás sí tiene algún tipo de autoridad sobre la tierra. Recuerden cuando Hasatán vino a Yeshua y en un instante le mostró todos los reinos de la tierra. Y le dijo, todos estos reinos y la gloria de ellos me han sido entregados a mí, y a quien yo quiera los doy. Póstrate y adórame y todo será tuyo. Bueno, Yeshua nunca cuestionó su autoridad. Él simplemente rehusó la oferta. Él prefirió el camino de la cruz. Él estuvo muerto y ahora está vivo, pues la resurrección es real y Satanás tiene autoridad sobre la tierra. Por supuesto que el Altísimo tiene más autoridad, pero debemos reconocer que Satanás tiene algún tipo de autoridad y está aquí en el trono de Satanás. Ahora miren, la cátedra de Moisés era algo que se encontraba en todas las sinagogas. Y la sinagoga es un enclave farisaico. Los fariseos se inventaron la sinagoga. Sinagoga ni siquiera es hebreo, es sinagogue, que es lugar de reunión. Eso es lo que es, sinagogue. Y dentro de la sinagoga ellos tenían las supuestas cátedras de Moisés y ellos dicen que cuando se sientan en ellas pueden hacer takanot, que pueden hacer leyes que cambien las leyes bíblicas y tienen la misma autoridad que Moisés, según ellos. Ellos no tienen esa autoridad. Nadie puede agregar ni sustraer a los mandamientos de Dios. Nosotros tenemos el espíritu del Mesías y nos alejamos de la cátedra de Moisés, donde solo Yeshua se puede sentar. Porque él nunca contradice a Moisés. Él dice, hagan lo que Moisés dice que hagan, no obedezcan las reglas y regulaciones de hombres y no se sometan, aunque les cueste la vida, no se sometan a la autoridad de Satanás. Porque Yeshua dijo, si quieren ser mis discípulos, vaya hacia atrás, tome una cruz, póngase en línea porque ellos me van a matar, ellos me odian, y si usted me sigue, ellos lo odiarán a usted también y lo van a matar. Pero confiad porque yo he vencido al mundo. Él estuvo muerto, ahora está vivo y ahora tiene las llaves de la muerte y el Hades. Shalom, seguidores de la Torá, yo soy Álvaro. Y yo soy Tiffany. Bienvenidos al canal de Un Rudo Despertar, del hermano Michael Rood. Un Rudo Despertar es un ministerio que fue creado con el fin de restaurar las raíces hebreas de la fe cristiana, fundado por Michael Rood, conocido por muchos como cronologista, maestro bíblico, autor y productor de televisión. Michael comparte descubrimientos arqueológicos e históricos en la tierra de Israel que confirman la veracidad de las escrituras hebreas. En este canal ustedes encontrarán una gran comunidad de habla hispana que disfruta los videos de Michael y programas de radio que se publican semanalmente acerca de diversos temas como la salvación, los dones espirituales, el libro de Apocalipsis, la historia de la iglesia, la situación actual de Israel y temas controversiales como la circuncisión, la ley y la gracia, la ideología de género y otros. Suscríbase a nuestro canal y presione la campana para recibir notificaciones cuando nuevos videos sean publicados. Los invitamos a ver nuestras series, nuestros últimos programas y a dejarnos sus comentarios. ¡Nos vemos! Bueno, continuemos ahora discutiendo la sinagoga de Satanás. Y necesito que me presten bastante atención. Continuemos en Apocalipsis, capítulo 2, desde el versículo 9. Yo conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ahora, en los evangelios cronológicos yo lo tengo como yo conozco la blasfemia de los que dicen ser Israel y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ahora, voy a necesitar que me escuchen cuidadosamente y traten de poner sus emociones al lado por un momento y escucharme cuidadosamente porque les voy a dar una corta lección de historia, la cual yo creo que clarificará las cosas.
En los días de Roboam, hijo de Salomón, la nación de Israel fue dividida en dos reinos, la casa de Israel, o solo Israel, en el norte, y la casa de Judá, o Judá, en el sur. Cientos de años después, en el 722 a.C., el reino del norte fue conquistado por Asiria y esparcido a través del imperio, y habitantes de otras naciones conquistadas por Asiria fueron traídos y puestos en el territorio del norte de Israel, y entre ellos están los habitantes del territorio de Samaria. Y estos samaritanos continuaron adorando a sus dioses paganos, y de hecho el emperador les trajo supuestos sacerdotes, los cuales no eran levitas, que continuaron llevando a la gente a la idolatría. Ellos básicamente tenían su propia religión allá sobre el monte Gerizim. Ahora, una generación después de la dispersión del reino del norte, lo que quedaba de Israel, el reino del sur, porque recuerden, las 12 tribus juntas, los 12 hijos de Jacob, todos son llamados Israel, israelitas. Pero en el 586 a.C., lo que quedaba de Israel, el reino del sur, fue llevado cautivo a Babilonia, donde el término Yehudí, o más bien conocido en español como judío, fue el término que se le dio a estas personas porque ellos eran los habitantes del reino del sur, más bien conocido como el reino de Judá. El término judío o judíos aparece por primera vez en Segunda de Reyes capítulo 16 versículo 6, justo antes de la cautividad a Babilonia. Pero el término no se hace popular hasta que ya de hecho están en cautiverio dentro del imperio babilónico. El reino del norte de Israel quedó disperso entre las naciones hasta el día de hoy. Se mezclaron entre los gentiles. Todas las mañanas, los ortodoxos en Jerusalén oran por el regreso de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Los judíos ortodoxos, y estoy hablando de los ortodoxos, no de los mesiánicos ni nada por el estilo, los ortodoxos, ellos creen que las ovejas perdidas de la casa de Israel están primordialmente, pero no exclusivamente, dentro de los creyentes del mundo cristiano. Es por esto que ellos ven que hay una atracción por parte del mundo cristiano por estar unidos con Israel, con el pueblo judío. Pero los ortodoxos quieren atraerlos al judaísmo rabínico hasta el punto de que nieguen a Yeshua, al cual consideran un falso Mesías. Y es básicamente porque cuando Yeshua vino, él demostró que el sistema religioso que ellos inventaron, agregando y sustrayendo mandamientos, está completamente en contra de la Torá. Yeshua es el profeta al cual Moisés dijo que debemos shema, debemos escuchar y obedecer, y si no lo hacemos, se hará una investigación diligente de nuestro corazón, donde seremos juzgados por la obediencia a las palabras que ese profeta nos ha mandado. Ahora, cuando los israelitas de Judea, los que vivían en el reino del sur, la casa de Judá, Judea, cuando regresaron de Babilonia, el término judío, de nuevo, el cual fue inventado cientos de años antes, más que eso, Yehudí en hebreo, quedó como parte de su identidad nacional. El pequeño número de israelitas de las tribus del norte que pudieron regresar a la tierra también tomaron este título popular. Tanto así que para la llegada del primer siglo, las frases Israel y judío se usaban intercambiablemente, aunque sus diferencias son todavía bíblicamente y proféticamente válidas. El día de hoy, el término judío no está limitado simplemente al punto geográfico del territorio de Judea. Y aunque el término es comúnmente usado para describir la secta religiosa de los fariseos, no era usado de esta manera exclusivamente durante el primer siglo. Shaul repetidamente usó las frases judío e israelita de manera intercambiable en sus cartas. Él se llamó a sí mismo israelita en el contexto de Romanos 11:1. Así que vayamos juntos para que veamos cómo lo dice. Digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Ven, él no era de la tribu de Judá, pero sin embargo él es un israelita. Y más adelante, en otro contexto, él dice que él es un judío de la tribu de Benjamín, criado con la religión de los judíos, un fariseo. Como él mismo lo dice en Filipenses, capítulo 3, desde el versículo 4. Leámoslo. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo tengo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, un fariseo. Él era un fariseo y no le da vergüenza admitirlo en este contexto porque él quiere que la gente entienda él de dónde viene.
No es como que él todavía está guardando los takanot y maasim de los fariseos. Eso sería ridículo, porque estaría en contradicción directa a lo que Yeshua dijo. Y él no lo hace. Él, siendo criado con todos los takanot y maasim de los fariseos, él ahora puede hacer una separación clara entre la Torá de Moisés y las reglas y regulaciones inventadas por los fariseos. Aquí en el libro de Apocalipsis, Yohanan se está dirigiendo a los que dicen ser israelitas, pero no lo son. Estas personas en la asamblea de Esmirna, ellos no están pretendiendo, ¿ok? Ellos no están pretendiendo ser fariseos, judíos religiosos. ¿Saben cómo dice en la Reina Valera? Dicen ser judíos y no lo son. Ellos no están pretendiendo ser fariseos, judíos religiosos. Ni tampoco estaban sugiriendo ser habitantes físicos de Judea. Esto es en Esmirna, en Asia Menor, damas y caballeros. Shaul clarificó en Romanos que el ser judío no es el que lo es exteriormente, sino el que lo es interiormente. Shaul claramente estaba cómodo con intercambiar los términos judío e Israel. Y los gentiles siempre han sido bienvenidos a ser injertados en Israel, lo cual es un tema de seguir al Dios de Israel de todo corazón guardando sus mandamientos. Shaul llega a decir en Romanos capítulo 2 versículo 29 que un judío verdadero o un verdadero judío religioso, cuando hablamos de religión, es aquel que es circuncidado del corazón por el Espíritu. Él está hablando de un verdadero judío religioso, no de un simple habitante de Judea. Jeremías profetizó sobre ese cambio interno de corazón en Jeremías capítulo 31, diciendo: vienen días, declara el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Claramente se ve que hay una separación. Y él continúa diciendo, hablando de los últimos días: yo pondré mi Torah dentro de ellos, en sus mentes, y la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. La pregunta aquí es, ¿cómo separamos a los verdaderos creyentes de los que solo están pretendiendo? ¿Está el Ruach Kodesh? ¿Está el Espíritu Santo escribiendo la Torá dentro de las mentes y corazones de aquellos que profesan ser de él? Pues habían aquellos en la Quejilá en Esmirna que profesaban ser injertados en Israel y del cuerpo del Mesías, pero eran mentirosos. Ellos seguían un nuevo pacto inventado por hombres que no tenían nada en común con el pacto que el Mesías renovó con la casa de Israel y con la casa de Judá. Oh, pero venga adelante, haga la oración de salvación, venga a la iglesia todos los domingos, que es cuando los dioses del sol Mitra, Zeus, Júpiter, Ra, Tamuz, Nimrod y Molech son adorados. Celebre la reencarnación de Nimrod como el pequeño bebé Tamuz el 25 de diciembre. Y no se olvide de la reencarnación de la esposa de Nimrod, Semiramis, como Ishtar, la diosa de fertilidad que convirtió un ave en un conejo que pone huevos, que es de donde vienen los huevos de la Pascua. Siga celebrando fiestas paganas como el Halloween, pero no preste atención a las fiestas que el Señor ordena, como la Pascua hebrea, la fiesta de trompetas y de tabernáculos. Porque, según el mundo cristiano, esas fiestas Jesús las clavó en la cruz. Ya no hay que guardar nada de eso. Si usted guarda las fiestas del Señor, usted está en atadura. Usted ha caído de la gracia. Dios mío, es como que no leyeran la Escritura. La Torá de Dios, según el rey David, es como lámpara a sus pies. Si van y leen el Salmo 119 completo, podrán reconocer el amor que David tiene por la Torá. Escuchemos ahora cómo Pablo nos lo dice en Romanos capítulo 11, versículo 13. Porque a vosotros hablo gentiles. Ya que sabemos a quién le está hablando, vayamos al 17. Pues si algunas de las ramas naturales, Israel, fueron desgajadas, y tú siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho partícipe con ellas de la rica savia de la raíz del olivo, no seas arrogante para con las ramas, no te creas mejor que ellos. No te exaltes sobre Israel porque ellos son ramas naturales. Pero si eres arrogante, recuerda esto, tú no sustentas la raíz te sustenta a ti. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Ok, muy bien. Por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por fe estás en pie. Así que no seas altanero pensando que eres el último vaso de agua en el desierto, sino que teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, más vale tengas cuidado de que Él tampoco te perdone a ti.
Mirad, pues, la bondad y la severidad de Dios. Severidad ciertamente para los que cayeron, pero para ti, bondad. Bondad si permaneces en su bondad. De lo contrario, tú también serás cortado. Y también ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados. Pues Dios los puede volver a injertar. Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre o salvaje, y ustedes gentiles sí que son salvajes, y contra lo que es natural fuiste injertados en un olivo cultivado, el olivo de Israel, Jeremías 11, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que seáis ignorantes de este misterio. Este es un misterio, este es un secreto que no le es revelado a los novatos. Esto es algo por lo que usted debe indagar y si no le es revelado, nunca lo encontrará. Pablo nos dejará saber cuál es este misterio para que no seamos sabios o arrogantes en nuestra propia opinión. Y es que ceguera parcial le ha ocurrido a Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta que la plenitud de los gentiles entre y sean injertados en Israel. No que sean injertados en Judá. No que sean injertados en el judaísmo. El judaísmo es una religión hecha por hombres. El judaísmo moderno es el antiguo fariseísmo. Y escuchen esto, luego él dice, porque los dones y el llamamiento de Dios a Israel son irrevocables. Ese es el contexto. Pero a la gente le gusta sacarlo fuera de contexto. Los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Dios no nos puede quitar nada. Oh, yo pensé que le acabó de decir que si te pones altanero, que si te crees algo que no eres y empiezas a decir que tú reemplazaste a Israel y no tienes la Torah escrita en tu corazón, eres un mentiroso. Oh, nosotros somos el Israel espiritual. ¡Mentirosos! No hay tal cosa en la Biblia como un Israel espiritual. Lo único que están haciendo es adoración babilónica pagana al dios Sol. Oh, usted es un católico protestante, pero no ha salido de Babilonia. La Torah no está escrita en su corazón si lo único que hace es sacar excusas del por qué yo no tengo que guardar los mandamientos. Oh, Jesús clavó los mandamientos en la cruz para que yo no los tenga que guardar y ahora puedo hacer lo que yo quiera. Sí, cómo no. Va a tener un rudo despertar cuando Yeshua se incline y le diga, apartaos de mí, no os conozco, ustedes hacedores de anomia. Asin, nomia, nomos, lo cual es el griego para Torah. Ustedes sin Torah, apartaos de mí, no os conozco. Pero sígale creyendo a su pastorcito de que la Torah fue abolida. El mismo Yeshua os dijo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. ¿De cuáles mandamientos está hablando? Los de la Torah. Entiendan que cuando Pablo está hablando en contra de la ley, está hablando de la ley de los fariseos, de las reglas y regulaciones que ellos se inventaron. Pablo no hablaría en contra de la Torá. Eso no tendría sentido alguno, pues Pablo fue criado conociendo la diferencia entre los mandamientos de Dios y las reglas y regulaciones inventadas por el sistema farisaico, de lo cual él era parte hasta que Yeshua le dio revelación. El problema es que hoy en día la gente asume que él está hablando en contra de la Torá, porque ellos no entienden que él entiende que la Torá dice que no se le puede agregar ni sustraer a los mandamientos, y el que enseñe en contra de los mandamientos es un mentiroso, un falso profeta según la palabra. Por eso Yeshua dice, guarden los mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Primera de Juan 2. Cuando recibimos a Yeshua, guardamos sus mandamientos y somos injertados en Israel, no en el judaísmo. Guardamos sus mandamientos, no los mandamientos inventados por hombres. No guardamos los mandamientos de ningún sistema religioso que solo nos quiere poner bajo su yugo. Hay miles de denominaciones cristianas allá afuera y todas interpretan los versículos de la Biblia diferente, porque no tienen la base, el fundamento de la Torá. Todos hacen lo que les parece bien en sus propios ojos. Amigos míos, damas y caballeros, ustedes se deben librar a sí mismos de la manipulación e intimidación de supuestos líderes en la iglesia cristiana.
La hechicería está viva y pateando y usted debe hacerse libre. Yeshua vino a hacerlo libre. La Torá es simple. Guárdela. Si usted no ha quebrantado los mandamientos de la Torá, no tiene por qué sentirse culpable. No tiene por qué estar en remordimiento de quebrantar mandamientos inventados por hombres. Yo soy libre de eso. Yo soy libre. Yo soy libre. Porque Yeshua me ha hecho libre. Y Él lo quiere hacer libre a usted también. Entonces, aquellos que dicen ser Israel y no lo son, son mentirosos. Y la verdad no está en ellos. No temas lo que estás por sufrir. He aquí, a Satán, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Por 10 días. La tribulación será temporaria. Sed fiel hasta la muerte, y te daré la corona de la vida. Fuertes palabras de Yeshua. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las quejilá, a las congregaciones. Y no se crean que porque creen en Jesús no pasarán tribulación alguna. Pues Él mismo dice que el que sea fiel hasta la muerte, Él le dará la corona de la vida. ¿Y cómo es que van a ser fieles hasta la muerte si no creen que pasarán por tribulación alguna? Porque supuestamente Yeshua los arrebatará justo antes de su venida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las quejilá. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Damas y caballeros, esta es nuestra oportunidad de levantarnos con Yeshua. Sed fiel hasta la muerte y no recibiréis daño de la muerte segunda. Levántese en contra de la religión y a favor de la verdad. Recuerde que Satanás solo se enfurece con aquellos que verdaderamente tienen el testimonio de Yeshua y guardan los mandamientos de Dios. Ellos son su amenaza. No los que guardan los mandamientos de su denominación. Usted siga al único grande, a Yeshua. Él es el profeta, Él es el Mesías y lo debemos escuchar a Él sin importar lo que diga su denominación o su líder o cualquiera. Sígalo a Él, sea fiel hasta la muerte, porque Él será su juez en aquel día. Ahora quiero cerrar con esta oración para usted. Yevarejeja Yehová veishmereja. Yaer Yehová panaileja vijuneja. Isa Yehová panaileja beyasem leha shalom. Hashem Yeshua HaMashiach Isa shalom. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y te tenga misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, el Príncipe de Paz. Amén y amén. Shabbat Shalom. Espero verlos en el mar de vidrio mezclado con fuego cuando se despeje el humo. Shabbat Shalom. Adiós. Shalom, seguidores de la Torá. Si les ha gustado este video, por favor presionen el me gusta y compártanlo con sus amigos. Suscríbanse a nuestro canal y presionen la campanita para que reciban inmediatamente notificación cuando haya material nuevo disponible. No olviden visitar nuestra página unrudodespertar.tv y bajar nuestra aplicación en iPhone o Android para poder continuar compartiendo la verdad de las Escrituras.